yo voy a hablar sobre aprendizaje automático con redes neuronales, machine learning, con redes neuronales. Y ahí la hipótesis general es que eso funcione siempre. ¿Qué quiere decir? Funcione siempre. Que en cualquier instancia del problema eh, eh, se puede hacer un aprendizaje y aprendizaje significa algo muy particular. Supongamos que tenemos datos que son interdependientes entre sí. Yo estoy buscando una representación de esos datos que es más corta que enumerar los datos. Entonces lo que voy a exhibir un argumento que eso no es siempre posible. Es decir, que en ciertos casos que los datos son realmente interdependientes, no existe ningún algoritmo hoy y en el futuro capaz de acortar la representación de esos datos. Eso es un trabajo que hicimos entre Luis Miguel Pardo, de la Universidad de Cantabria, Enrique Segura, Juana Ocar y Andrés Rojas Paredes de Argentina. Bueno, Enrique Segura y Juana Ocar de la Universidad de Buenos Aires y Andrés Rojas Paredes de la Universidad de General Sarmiento. Bueno, yo empiezo en recordarles que es una red neuronal artificial. Bueno, es algo, una cosa que se pueda adjudicar una propiedad de aprendizaje, pero tiene una cierta forma. Es decir, que primero, las redes neuronales tienen una cierta estructura. Los discos que ven ahí son, primero, la estructura es que se subdivide en capas. Y los discos que ven ahí se llaman neuronas. Y las neuronas contienen vectores de números reales y son interdependientes entre ellos. Entonces, que representan em, esos vectores de números reales, representan los coeficientes, llamados también parámetros, de funciones lineales. Entonces, esos parámetros son los coeficientes, y a veces también se llaman pesos, y em, después, cuando uno tiene una expresión así, una función lineal así, que en varias variables, con sus coeficientes o parámetros, se mete encima una función que se llama una función de activación o de transición. Yo voy a considerar ese tipo de dispositivos hoy para ciertas funciones de activación que son muy populares desde el origen de la teoría. Entonces se empieza con una capa de entradas. Eventualmente hay varias o por lo menos una capa, una capa y finalmente una capa de salida. Ahora,
En general, el modelo computacional es así, que se tiene una estructura así, donde los parámetros son indeterminadas. Eso lo llamo una arquitectura de una red neuronal. Después uno tiene un vector vectores de números reales que se llaman datos o datos de entrenamiento, algo así. Y después se aplica un algoritmo de entrenamiento que construye una red neuronal concreta, es decir, con los parámetros instanciados que también producen un conjunto de datos. Entonces, uno compara el conjunto de datos, de training data, originales con eso, producido por la red neuronal con parámetros concretos y mira la deviación, el error. Entonces, todo ese dispositivo es naturalmente eh, ligado o conectado con una medida de error. Y nosotros vamos a considerar una medida de error muy particular. Bueno, la conclusión va a ser em, que en ciertos casos que voy a exhibir o caracterizar, el aprendizaje con redes neuronales artificiales es eh, intrínsecamente ineficiente, que intrínsecamente quiere decir que no existe ni hoy ni en el futuro un algoritmo que hace eso eficiente. Y la ineficiencia se manifiesta cuando yo voy a trabajar con datos o training set, que son datos con datos interdependientes, que son generados por un cierto algoritmo, y no existe ninguna manera de aplicar un algoritmo de aprendizaje que recorta la representación de los datos. Es decir, la única manera de aprendizaje es enumerar los datos originales, a pesar de que son interdependientes. Ahora, para ese tipo de problemas, lo más usual o lo usual es usar algoritmos em, de un modelo computacional que se llama backpropagation, propagación atrás. Y eso, la idea de eso, la justificación teórica de eso, es que uno busca de minimizar una función de error cuadrática, es decir, uno mira los datos producidos por la red neuronal y compara con los datos del entrenamiento y ahí aparece una función de errores, es decir, se toma el cuadrado de los errores y se suman en los datos y trata de minimizar eso. Y lo que tienen los algoritmos conocidos, que llaman backpropagation, que, que encuentran mínima, pero no hay ninguna garantía que no sean locales. Y para la justificación de los algoritmos hacen falta
hace falta una minimización global. Eso se debe que para, para construir la red neuronal que uno busca, se usa algoritmos que son basados en el método del gradiente descendiente. Y ahí, primero, no se puede decir a priori qué rápida es la aproximación y cuál es la complejidad, pero hay una cosa más grave, que puedo, puedo ser, con ese método puedo encontrar un mínimo, no efectivamente aproximar un mínimo, pero el mínimo es solamente local. Y para justificar todo necesito un mínimo global. Entonces, para discutir esa cuestión, hemos definido la noción de un algoritmo de aprendizaje perfecto. Es decir, un algoritmo de aprendizaje perfecto es un algoritmo que tiene como salida siempre un mínimo global si uno existe. Eso tampoco no está garantizado porque cuando minimizo algo no es siempre garantizado que yo puedo realmente alcanzar el mínimo. Pero se supone, si uno existe, el algoritmo dado por una función da siempre un mínimo global. Yo dije, el algoritmo dado por una función no es exactamente, no es lo que se llaman algoritmos no son exactamente algoritmos en el sentido de la informática, es un poco algo más matemático, más general. Y ahora yo supongo esa cosa que imita un algoritmo informático, siempre cuando existe un global, un mínimo global, a partir del conjunto del dataset, lo hace de una manera diferenciable. Es decir, la dependencia del dataset es diferenciable y después da un valor. Ahora, y eso lo que está, eso que estoy diciendo, que puede, no siempre va mal, pero puede ir mal, am, es, es un resultado que es válido para todos los redes neuronales, independientemente cuántos capas tienen. Pero escribir una prueba matemática para nuestros resultados va a ser muy complicado, así nomás. Es decir, va a haber un montón de notación difícil de seguir. Entonces utilizamos un resultado de 89 muy conocido que dice esencialmente con tres capas puedo calcular cualquier función que es representable por una red neuronal con muchas capas. Me parece solamente hace falta mirar el ejemplo de tres capas. Entonces lo que hicimos es que nos inventamos una arquitectura de redes neuronales solamente con tres capas y las funciones de activación,
¿no? Que se aplican a esas funciones lineales son los clásicos que se llaman logistic, tangens hiperbólico y sinusoid. Eh, em, Ahora, naturalmente, si hago una cosa así, eh, fijo una arquitectura de redes neuronales y como tengo solamente tres capas, tengo también un cierto número de parámetros que hay, abstractos que hay que entrenar con los datos. Ahora, el resultado es para ese tipo de redes neuronales con tres capas, lo que hemos definido en esas arquitecturas, eh, en el caso que la longitud de los training data, del dataset, es más grande que la cantidad de parámetros disponibles a determinar, entonces no es posible encontrar un algoritmo de aprendizaje perfecto. Ese es el enunciado. Quiere decir, si quiero, en ese caso, si quiero aprender, si quiero aprender, la red neuronal ocupa el mismo lugar como la enumeración de los parámetros. Ahora, quiero terminar la charla con algunas observaciones históricas. La comunidad de los aprendizadores automáticos siempre dice o cree que el machine learning, el aprendizaje automático con redes neuronales, fue inventado en los años 60. Después había altibajos, ¿no? A veces era más de moda, menos de moda. Hoy en día es de alta moda, pero en realidad la cosa única que en los años 60 realmente era nuevo era basar el modelo en redes neuronales artificiales. Pero en las técnicas que propusieron para aprendizar, esas son mucho más antiguas. Esas técnicas han sido analizadas por los astrónomos griegos antiguos a partir del siglo IV. Y entre los astrónomos y los filósofos de ese tiempo, por ejemplo, Platón o Aristóteles, había una larga discusión y muy profunda discusión sobre qué tipo de modelo son justificables en un sentido filosófico. Em, eso, esa discusión se llama en griego Suceinta Phenomena. Eh, es decir, a conservar, sí, conservar las apariencias. Si eso es suficiente o no. Eso quiere decir, es aceptable cualquier modelo sobre los movimientos de los cuerpos celestiales que predice bien las órbitas que hacen los cuerpos celestiales, o hay que introducir ciertas sí, introducir ciertas restricciones, no cualquiera, sino algunos muy específicos. La, mm, eh,
la cosa empezó con axiomas, para decirlo así, de los filósofos, ¿no? Platón, por ejemplo. En principio, cualquier movimiento de un cuerpo, em, de un cuerpo celestial, es uniforme, es decir, es circular con una velocidad uniforme, es decir, que la velocidad de ángulo es constante. Bueno, pero los griegos también miraron el cielo. Si yo pongo, por ejemplo, eso también era otro axioma, era un sistema geocéntrico, si pongo la Tierra en el medio del universo y pretendo que todos los cuerpos celestiales se mueven uniformemente de forma circular alrededor de la Tierra, em, cometo grandes errores, es decir, no corresponde a mis observaciones cuando miro el cielo. Para reparar eso, pero mantener em, el axioma del movimiento circular uniforme, inventaron muy rápidamente la teoría de los epiciclos. Es decir, alrededor de la Tierra se dibuja un círculo y sobre el círculo, como unos carritos, se mueven los planetas, por ejemplo, también en forma circular. Eso lo he dibujado aquí, ahí. Es decir, son carros circulares que se mueven sobre un círculo de forma uniforme y el círculo, movimiento de los centros de esos círculos también es uniforme. Eh, Ahora, el punto de vista del aprendizaje automático de hoy no impone restricciones sobre las arquitecturas de las redes neuronales cuando empieza el cálculo o la procedura. Los griegos sí tenía esa restricción del movimiento circular, enriquecido, digamos, con los epiciclos. Como el aprendizaje automático no hace ninguna restricción sobre la arquitectura que se utiliza, uno lo puede elegir como uno tiene ganas. eh, entonces, la salida de los cálculos, de los parámetros que aparecen, em, es, conduce frecuentemente a redes neuronales completamente artificiales que se describen, digamos, de manera más o menos complicada y no tiene típicamente interpretación para el ser humano. Ese defecto, por ejemplo, el deep learning trata de corregir. Em, Ahora, lo que pasó después de esa discusión, ¿qué modelo matemático para la descripción de los movimientos de los cuerpos celestiales es físicamente justificable o no? Esa discusión fue cortado por Claudio Ptolomeo en en el segundo siglo después de Cristo. Él se decidió totalmente, y la única cosa que para él era válido era fenómena y es decir, cualquier descripción de los movimientos em,
sin justificación detrás filosófica, para él era correcta. Eso lo describió en una obra muy larga, muy grande, en griego, donde aparece la palabra megiste o hoy en griego, en el griego koiné, que se usaba en ese tiempo, megisti. Y esa obra llegó a los científicos eh, en tiempos de los abasides, científicos islámicos en el tiempo de los abasides, y naturalmente fue todo traducido al árabe clásico y, en forma de kitab. Kitab quiere decir libro, al majesti. Majesty es, digamos, una forma corrupta de Megistí. Y hoy se conoce como Almagest. Eh, eh, Ahora, para terminar un poco esa discusión, más tarde en el siglo XIX había un matemático astrónomo importante italiano, Giovanni Schiaparelli, que se preguntó, bueno, los cuerpos celestiales tienen una cierta, cómo se mueven, una cierta forma, las órbitas son complicadas, eh, y lo que él demostró que con el punto de vista geocéntrico, la teoría de los epiciclos, si se pone sobre los epiciclos, epiciclos y epiciclos, entonces cualquier movimiento celestial puede ser aproximado. Entonces, en conclusión, los, las redes neuronales artificiales juegan el mismo papel en la teoría actual o moderna de aprendizaje automático como que los epiciclos en la astronomía de los griegos antiguos. Y la otra cosa es que, por supuesto, el deep learning hoy en día no es solamente de moda, también tiene bastante éxito en casos prácticos, pero eso, el éxito que tiene, no elimina completamente las limitaciones teóricas de nuestra argumentación. Muchas gracias. Bueno, aquí son mis palabras. Muy bien, muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta o comentario? Jos, ¿cómo se puede aproximar una función continua con, con deep learning? ¿Con qué? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Con qué cosa? ¿Cómo se puede aproximar una función continua con este tipo de técnicas? Sí, sobre eso hay teoremas, ¿no? Entonces, están todas las funciones que a uno se le puede ocurrir, más generales incluso que continuas, se pueden aproximar con redes neuronales. Hay toda una literatura al principio de la teoría que se puede aproximar, que no. Es decir, las funciones que no se pueden tratar así aproximativamente son súper salvajes. Ahora no me recuerdo, los continuas están adentro y
típicamente también los medibles y yo no me acuerdo muy bien, el panorama es muy amplio. Gracias, Jos. Gracias. El teorema que habéis demostrado de no existencia de un algoritmo perfecto para este problema. ¿Cómo? Sí, el teorema fundamental que nos has mostrado. Sí. Depende de las funciones de activación que consideras o es No, independiente de ellas. no, eso no lo sé. Yo lo sé solamente para las funciones de activación que considero, eso es fundamental en la argumentación. Porque, ¿cómo se llama? Son, esas funciones, en el caso de logistic y tangens hiperbólico, están caracterizados por ciertas ecuaciones diferenciales muy simples, algebraicas. Y esa propiedad utilizo. Y el argumento en caso sinoide es también parecido. Es decir, que yo no puedo, si uno generaliza todo de todo, no sé la única cosa que puedo decir es que después mis demostraciones no está garantizada que funcionan. De acuerdo, gracias. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues agradecemos otra vez al profesor y al resto.